Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Axel McAllister. Y yo soy Nicolás de Bonis. Y bueno, ¿cómo andas, Nico? ¿Todo tranquilo, vos, Ax? Todo tranquilo, estuve, no sé, acostumbrándome a lo mismo de siempre. Van 100 días. Sí, y volvemos a la fase 1. Volvemos a la fase 1. La área metropolitana de Buenos Aires está ampliamente... Sí, pero hay que rescatar que, porque hubo mucha discusión creo en las redes, pero hay que rescatar que el resto del país hay varias zonas en fase 5. Está muy bien. No sé, creo que hay que entender simplemente que somos una de las ciudades más grandes del mundo y que por eso... Sí, que digamos, un gran porcentaje de la población del país... Sí, vive acá, es como, bueno, listo, en un área... Acá. Bueno. Así que, pero bueno, qué sé yo, calculo que tenemos un par de semanas más por delante, la situación económica no es fácil, pero bueno. Podemos ir llevando el podcast adelante por lo menos, ¿no? Por ahora sí, todavía como pago las cuentas si tengo internet, así que por ahora podemos tengo los tres esenciales, vamos a decir. De alguien pudiente, sin duda. Pero bueno. Sí, definitivamente, obviamente la situación no es fácil para otros, pero bueno, qué sé yo, de ahí a que... En materia de rol, ¿cómo andás? Bien, arranqué con la mesa de Symbaroum, finalmente te había comentado, había hecho la sesión 0, esta vez tuve la sesión 1 hasta ahora y bueno, muy buena, el sistema es interesante, yo no tengo que rolear nada, o sea, no tengo que tirar ni un solo dado como máster, lo cual hace que te concentres en las cosas que solamente te dejes concentrarte, está bueno eso. Son las cosas copadas. Seguís pudiendo imponerle dificultades a los jugadores, porque les ponés vos los modificadores que tienen. Claro. Pero es interesante porque no tengo que tirar dados, entonces eso que yo está bueno. Y bueno, tuvimos una primera sesión, se presentaron, una sesión más que nada introductoria, mucho rol, y finalmente tuvieron un combate simple hacia el final de la sesión con un bandido, pero era uno solo. Finalmente combatieron y mi jugador nuevo, Santi, que es tipo la primera vez que juega rol, logró ser él el que lo ataque y en un solo ataque lo mató, así que fue como bien, tipo fue como súper glorioso para él, era lo que tenía que hacer, así que buenísimo, tipo tiró el dado, sacó el daño más alto, fue como, sí. Y todo el mundo se alegró y festejó de que mataron un bandido. Un bandido, exactamente, así que fue una buena sesión introductoria, ya veremos cómo sigue avanzando. Qué buena onda. ¿Vos? Yo, bueno, con las mesas, las dos mesas que estaba corriendo, principalmente, bueno, ahora con una que jugamos los viernes de Dungeons & Dragons quinta edición, terminando una aventura que yo mismo escribí en su momento. Sí, ya vamos a hablar un poquito vamos de eso. Vamos a hablar un poquito más por el tema del capítulo de eso, pero la verdad que muy bien, la están corriendo muy bien, se están divirtiendo, así que eso es lo importante. Y también me empecé a meter más en lo que tiene que ver con el juego que vos dirigís con The Genesis, que me está interesando mucho, ¿viste? Empecé a preguntar. Está tomando un rumbo bueno la comunidad dentro de todo. Está tomando un rumbo bueno, sin duda. O va a haber cambios, así que está bueno. Y bueno, y empecé a meter, como ya contó en el capítulo anterior, con este pseudo-fanatismo que se empezó a generar con posiblemente una de las mejores series de la historia, Digimon. Definitivamente, Digimon, véanla, si no lo vieron. Podemos hacer un gran caso de que en la segunda temporada de Digimon aparecen todos los tropes clásicos de series o de películas que son posteriores a Digimon. Sí, totalmente. Hay un montonazo de situaciones. ¿Podríamos decir que Breaking Bad se copió de Digimon? ¿Se copió de Digimon? Yo creo que sí. Probablemente. Yo creo que sí. Pero... No, bueno, y me empecé a meter más que nada de vuelta en esta idea de narrativa, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo... Es buenísimo. O sea, la idea en sí, ¿no? La esencia de decir este Digimundo que no difiere del mundo real, pero convive en el mismo término y básicamente te permite hacer un montonazo de cosas porque de vuelta son todos datos, son cosas programadas. Sí, es excelente. Entonces, bueno, me puse con un juego de rol. Chicos, Nico y yo pensamos que Digimon es mejor que Pokémon y el que lo quiera discutir puede venir a vernos de frente. Total, pero vengan de a uno porque si son muchos no van a hacer mierda. Pero bueno, no, me puse con un juego de rol al respecto, un juego de rol que al parecer hizo una comunidad de fanáticos. Muy bueno, sistema de dado de 6 que a mí me gusta muchísimo. Y lo hace súper accesible que solo sea de 6. Súper accesible, súper simple. No necesitas un dado que todo el mundo tiene en tu casa. Exactamente, tipo abrís el juego de la boca y listo. Sí, tal y cual. Básicamente lo que encontré es que no tienen o no tenían una buena hoja de personaje. Entonces empecé a decir, bueno, pásenme las fuentes, pásenme tipo el estilo de letra, la tipografía que usa la hoja o el manual y me pongo a hacer algo yo si puedo. Y ahí lo tienen al editor Y intento. Y de paso también, de hecho, me ofrecí para traducirlo al español. Bien. Digamos, que es un PDF de 70, 80 páginas. No es tan claro. No es algo que no haya hecho antes, digamos. Hemos traducido las reglas completas de Magic múltiples veces. Sí. Pero, nada, básicamente empezando a emprender y también como para decirle, ¿no? Un poco a la gente que está buenísimo eso para cuando uno está metido en una comunidad, está metido hoy en día, digamos, en un hobby. Las comunidades de internet son muy... Sí, yo
Sí, Son muy abiertas son para, vitales. para colaborar también, digamos, uno puede darse el lujo de contribuir en algo que le guste, ¿viste? Incluso quizás, bueno, vos estás metido mucho en la comunidad de Genesis. Bueno, sí, de Génesis, justo hablando de traducciones, de Génesis tiene una citación que, bueno, el libro originalmente era alemán, no el juego de rol. Claro. La primera edición que se hizo el libro, o sea, de la nueva edición, porque en realidad se llama The Genesis Rebirth, y es tipo, hay una primera edición del juego que es muy vieja, usa otro sistema, y prácticamente hoy es desechable porque ya no es canon, Claro. digamos. Y esta nueva edición, bueno, la primera vez que la hicieron en alemán y en inglés, por lo menos el estudio que la sacó. Como el mercado alemán no es tan grande, ahora ya no lo hacen en alemán, y vendieron los derechos para hacerla en francés y en español a Edge, que es una de las empresas más grandes que hay así de juegos de mesa, y Edge hizo la versión en español hasta la primera aventura oficial que sacaron, después se quedaron ahí y no van a sacar el resto, o sea, dejaron de responder por lo menos Edge España. Edge Francia, como Francia es el lugar en el que el juego más levantó, Popularidad tiene, sí. sigue haciendo, los tiene al día la traducción. Perfecto. Pero tenés a lo que sería la comunidad alemana y a la comunidad española haciéndolo por simple tipo gusto de tenerla traducida, así que eso está bueno. Y por ejemplo Italia, de hecho tiene el juego en italiano, pero porque hubo un grupo de gente que dijo lo vamos a traducir, hicieron un Kickstarter para traducirlo, sí. Y también tipo está el juego en italiano por eso. Entonces yo creo que sí, que traducir en el libro y las cosas así en comunidades de rol está buenísimo, es una buena forma de tener, no sé, como de mover la comunidad, todo lo que sea tipo material que puedas generar para la comunidad está bueno. Sí, hoy en día, bueno, hoy en día es una de las cosas más fáciles que tiene uno para contribuir dentro de uno de este tipo de proyectos, Sí, ¿no? Digamos, sí. el ayudar con las traducciones, digamos, es medio como lo más básico para hacer, todos podemos procesar textos. Si Hojas tenés de personaje también, o sea, sí. es como... Si tenés digamos, si tenés manejo en un lenguaje, está más que bien, tipo, a dar una mano y traducir, porque también al mismo tiempo te va a ayudar a llevar ese juego a un montonazo de otra gente que quizás no tenga acceso por una cuestión idiomática. Eso Sí, es buenísimo. sí, tal cual. Expande un montonazo la Sí. jugabilidad. Y con las hojas de personaje lo mismo, muchas veces muchos juegos de rol menores o juegos de rol más fanbase tienen hojas de personaje hechas en Google Spreadsheet y eso podría siempre ser mejorable. Porque al final del día es lo único que necesitas, pero tipo también está bueno que si puedes poner cierto diseño y ayudar en la lectura de la hoja, es decir, porque efectivamente el diseño y cómo la hagas aplica mucho a cómo se lee, ¿no? Exactamente. Y a la accesibilidad que uno tiene. Hay toda una corriente de diseño gráfico al respecto en la edición aplicada. Sí, también. Así que nada, me parece buenísima la idea y... No. Es un gran incentivo. Pero bueno, el capítulo de hoy. Hicimos una votación en Instagram y fue un poco en contra de lo que creímos que iba a ser. Claro, de hecho, en realidad estamos más preparados. No quiere decir que preparamos uno más que el otro, pero estábamos mucho más claramente preparados para encarar World Building. De hecho, creímos que iba a ser la que salió. Bueno, que ver, todo el mundo votó Storytelling. Por goleada ganó Storytelling, Sí, así que venimos a hablar de Storytelling hoy. Exacto. Entonces, bueno, también decidí hacer una encuesta acerca de lo que representaba Storytelling para cada uno. Principalmente porque definitivamente es un término más amplio por ahí. Mucho más amplio que World Building. World Building es estrictamente la creación de un mundo. Después de dónde lo vayas a usar es otra cosa, pero es la creación de un mundo. Storytelling es contar una historia, pero eso entra en un montón. O sea, en esencia es contar una historia, pero siempre va a variar, depende cuál sea el medio por el cual decidas contarla, porque digamos no va a ser lo mismo en una película, un libro o, bueno, los juegos en general. Juegos en general y juegos de rol en particular. Exactamente. Entonces me parece que, digamos, en esencia es cómo contar una historia, pero en nuestro caso aplica más a los juegos y en particular los juegos de rol de mesa, digamos, los TTRPG. Claro, exactamente. Pero sí, básicamente dentro de Storytelling, cuando pensamos en eso, podemos pensar en una película, un ejemplo ultra bizarro que se me ocurre, ¿no? De Storytelling. Memento, de Christopher Nolan. No la vi, ¿sabes? Bueno, tengo pendiente. Es una excelente película. Es una excelente película de Guy Pearce y Joe Pantoliano. Básicamente en la película se relata muy a lo Christopher Nolan, ¿no? Medio experimental. Bueno, relata toda la historia de una manera medio en 2 timelines o en 3 timelines. Es medio asincrónico, es medio extraño, donde el chabón se va acordando de fragmentos de cosas y vos vas viviendo la historia no al revés, pero en una sincronía muy interesante. De hecho hay toda una manera de entender la película, tipo como Donnie Darko, básicamente, que tenés una manera de entender la película, como una vez que la ves. No soy tan fanático de Donnie Darko en particular. Yo tampoco, pero digamos, son esas películas... Igual, o Inception, viste, que tienen como cierta línea como para decir, ok, una vez que viste la película y si no entendiste una mierda, podés verla de esta manera o entenderla de esta forma. Bueno, de hecho ambos hermanos Nolan tienen esa forma de contar las historias. Soy muy fanático de la serie Westworld. Sí.
que es del otro, Claro. hermano. Las 2 primeras temporadas de Westworld también son las timelines. Hasta que no terminaste la serie, no terminás de unir la forma en la que pasaron los sucesos, el Claro. orden en que pasaron. Y nada, por lo general te termina volando la cabeza todos los puntos. O sea, tienen la forma de hacer varios puntos y unirlos todos al final, que vos decís. Exacto. Bueno, a ver, Sí. y si vamos a ir buscando ejemplos, vamos a la literatura. Tenemos, por ejemplo, el Ulises de James Joyce, una excelente novela del siglo XX, del principio del siglo XX, que te cuenta cómo es un día en Dublin en la vida de un personaje que se llama Sí. Leopold Bloom. Ok, perfecto. El tema es que te lo va contando, digamos, los métodos narrativos que emplea, empieza con narrador en primera persona, digamos. Después con narrador en tercera persona, omnisciente, el común, digamos. Esto va cambiando de capítulo a capítulo. De hecho, a veces, mientras está narrando en tercera persona omnisciente, Sí. entre paréntesis, se pone a hablar en primera persona. Como que el protagonista empieza a pensar por Claro. fuera de lo que está hablando el narrador. Claro, entonces Eh, tiene ese diálogo entre. Exacto, y de narrador repente quizás el siguiente capítulo te relata todo como si fuese una noticia periodística. Siguiente capítulo, Claro. como si fuese tipo una obra de teatro, con nombre, 2 puntos, lo que hace Claro, Ulises. va cambiando el point of view. digamos, de Totalmente, dónde es. va cambiando completamente. El final de Ulises te lo cuenta todo como si fuese sin puntuación, todo de corrido, porque es un pensamiento. Eso Sí. se llama corriente del inconsciente, es todo un método narrativo. O por ejemplo, vamos a la fantasía, el nombre del viento. El nombre del viento tenés, empieza con tercera persona. ¿Sí? No me acordaba. Exacto. Empieza con tercera persona donde te cuenta los 3 silencios, donde te Sí, habla del sí. Chronicler entrando a la taberna. Y de repente cuando Quoth toma su relato, empieza a hablar en primera persona, al principio. Sí. Cuando apenas empieza a hablar cuando apenas empieza a hablar al Tenés razón, Chronicler. porque tiene esas dos formas. La primera Claro. es un diálogo entre los que están en la taberna y después es una historia contada por él. Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando Me había olvidado Quoth eso. empieza a contar su historia, primero lo hace en primera persona, con comillas. Sí. Siguiente capítulo ya empieza de lleno en el relato de Quoth, Sí. en tercera persona, como hablando de Quoth en ese momento. Entonces también es un tipo de novela narrativa que Sí, juega porque mucho juega con ese poco- meta de, bueno, del que te está contando la historia, su personaje dentro de la historia. Entonces tiene como. Sí. Exacto, pero bueno, básicamente estos métodos de contar, de narrar, sirven muchos propósitos y también son distintos según el soporte en el cual se esté mostrando. Tal cual. No sé, de vuelta, Relatos Salvajes, película argentina. Sí. Son todas historias individuales. Sí, por ejemplo. tiene un nombre. Me sale Anacronía, ¿es? Cuando son varias historias. No tengo idea, Hay no un me acuerdo. nombre. Pero bueno, lo mismo pasa con exacto ejemplo, de hecho uno diría uno de los que se basó en Relatos Salvajes es Dublinesa de James Joyce, que también son todas historias que Claro, tienen un punto totalmente. en común y nada más. Juegos, un juego de rol, Octopath Traveler en Nintendo Switch en computadora. Sí. Lo que tiene el foco es un juego de rol japonés que rompe el esquema del juego de rol japonés donde no cuenta una historia fija como Final Fantasy o como Sí. todos esos juegos que conocemos. Cuenta 8. Sino cuenta 8 enfocadas cada una en En los un protagonistas. Son 8 personajes, por eso Octopath. Son 8 personajes, cada uno tiene su historia individual, que en ningún momento se entremezclan entre sí, excepto al final. Pero eso es otra historia, eso es para hablar más en profundidad y jugar el juego, que está buenísimo. Sí. Pero básicamente el foco narrativo acá no es, se cuenta una gran historia en base a 8 historias distintas. Digamos que en algún punto Sí, se sí, conectan o no. Pero bueno, básicamente el storytelling tiene mucho que ver con esto. Y de hecho, esta idea de hablar de historias particulares para armar una gran historia es algo que se puede hacer muy tranquilamente en un juego de rol de mesa. Sí, tal cual. Bueno, en eso creo que ahí justo yo había puesto un foco por ahí en cuanto llevándolo a los juegos. Sí. Que tenemos el caso de lo que se llama el plot, digamos, las aventuras basadas en un plot, en una historia en particular, y el sandbox, digamos. Porque lo que nos permite los juegos en general es el sandbox, justamente. Exacto. Un libro, una película no puede explorar un sandbox porque el sandbox está estrictamente basado en la idea de que el jugador tiene un poder de decisión. De interacción con el mundo. Y de tiene interacción con el contacto. mundo, digamos. Entonces, en eso, digamos, los videojuegos lo vemos. Hoy en día vas a los videojuegos y tenés algunos videojuegos en los que la historia es una sola y, digamos, y es una línea y está bien y el juego se disfruta igual, pero, digamos, es un personaje pasando por diferentes niveles y cada vez están más en fama, digamos, los sandbox, los juegos abiertos, a pesar de que tenemos grandes desgracias como 10 Assassin's Creed o no sé cuántos tipos. Sí, infinitos. Pero que tenés todas estas cosas de jugar historias secundarias, las famosas side quests, y tenés tipo una aventura principal. Bueno, la vez pasada hablamos, por ejemplo, de Skyrim. Skyrim es lo mismo, tenés Claro. un plot principal, pero tenés todo un mundo para explorar. Y en los juegos de rol es similar. Digamos. Claro. Los juegos de rol tienen ambos approach a la hora de Exactamente. jugarlos. Sí hay una aclaración por ahí que yo quiero hacer, que es porque acá es de donde va a depender. Nosotros como Master podemos contar esa historia de las dos maneras, ¿no? Como bueno, un mundo abierto, una historia, digamos, siempre tiene cierto grado de apertura por las decisiones que pueden tomar los jugadores. Pero digamos, tenés como esas dos formas de encararlo. Pero cuando sos un desarrollador de juegos de rol, no tenés mucha otra que contarlo de forma lineal.
porque no podés tener en cuenta todas las decisiones que van a tomar los jugadores. Entonces lo que podés hacer es presentar, acá es donde por ahí entra, por ahí cómo escriben los diferentes juegos las historias. Yo en particular tengo ahora mismo experiencia con 3, que tenés el caso por ahí de D&D, suele contar más, ok, está esta zona, están estos personajes dando vueltas, acá te vas a encontrar con tal, y tal vez tenés esta misión para agarrar, acá tenés tal cosa. Sí, incluso los dungeon crawling, lo que sería como cuando bajás en un dungeon y que son algunas partes de las que son las aventuras de D&D, hay algunas aventuras que son enteramente adentro de un dungeon, de un calabozo, que por lo general tienen más que ver con la parte más de juego, es decir, porque es explorar, ver trampas, matar bichos en alguna habitación. Esos casos no hay mucha historia en sí, sino que es ir avanzando por una serie de habitaciones, y por ahí hay cosas de historia en esas habitaciones, pero tiene que ver más con la parte de juego, digamos. Claro. Pero si vas a otras historias de D&D, por ahí son más, no sé, Strahd, tenés como puntos, y en realidad Strahd es un mundo abierto. Es un mundo completamente Pero en chico, digamos, ¿no? Lo que te hace es desarrollarte cosas que pasan en cada una de esas zonas y digamos, después cómo los jugadores reaccionen a ellas va a depender. Claro. Pero digamos, D&D tiene por ahí más ese approach. Por ahí juegos como por ejemplo de Genesis o Symbaroum, las historias que tiene, por ahí lo comento por lo menos desde mi punto de vista, es te desarrolla escenas, digamos, como una seguilla de escenas, y te dice básicamente, podés usarlas, podés no usarlas, podés arreglarlas como quieras. Ya eso es laburo del máster, porque lo que dice es, claramente, tus jugadores no van a seguir esa línea, probablemente, o no enteramente. Entonces va a depender de vos cómo las introducís, cómo no las introducís, si querés, si no querés. Y lo que también tratan de hacer es darte o por lo menos de Genesis lo hace, darte las motivaciones de cada uno de los NPCs importantes, sí, para que vos sepas cómo adaptarlos dependiendo de la historia. Ok, ¿qué quiere este y cómo claro. va? Un punto que a mí me quedó muy de lo que dijiste, más o menos, por ejemplo, comparando Estrado, comparando otras aventuras, en lo que es el mundo de Calabozos y De Dragones de quinta D&D, edición u otros, y puede ser una aplicación, una definición entre algo que está plot driven, digamos, manejado por el plot, y otro que está más sandbox, más abierto. Puede ser la noción de que cuando concluyan la historia, Sí. ¿pueden los jugadores haber dejado cosas sin hacer o no? Por ejemplo, la aventura Hordos de Dragon Queen, Sí. que es de las primeras aventuras que salió de Calabozos y Sí, Dragones la quinta edición, es lineal, es completamente lineal. Y recontra. Es recontra lineal, digamos, pero de vuelta, es la primera que se hizo cuando salió quinta edición, el primer suplemento de historia. De hecho, es una aventura que está caracterizada porque requiere mucho laburo del máster para poder funcionar. Porque, o sea, claro, es muy común que tus jugadores, tipo, se desvíen. Es que como... es una aventura muy ultralineal que la podés dirigir a una mesa muy principiante y que quieras realmente, digamos, encaminar en un solo lugar, o le metés laburo. Pero básicamente es una aventura que al final, lo que percibe la aventura es que al final de la aventura, al final de la historia, enfrentes a Tiamat. hagas todo lo que el libro te dijo de hacer. Sí, sí. Ahora, Curse of Strahd, no. Vos Curse of Strahd podés directamente, tipo, agarrar, salir de... Curse of Strahd, en general, tenés que matar a un vampiro. Ese es como el plot, tipo... El hombre malo del mundo se llama Quedás Strahd. encerrado en un mundo en particular, y para poder salir, la única chance que tenés que batirte a duelo con el vampiro, o que te permita salir del vampiro, que es un poco difícil. Claro. Pero, básicamente, por ejemplo, hay un lugar en el Curse of Strahd que es como el templo de Ámbar, es como el lugar más fuerte que hay en toda la aventura, y tranquila, nosotros cuando lo jugamos, lo ignoramos. Yo lo ignoré. Claro. O sea, bueno, yo corrí Curse of Strahd y mis jugadores fueron, tipo, sabían que existía, tipo, yo se los tiré, existe. Claro. Tuvieron en realidad, ya me acuerdo, presenté un NPC que les dijo, tenía la espada de la luz, que es un ítem que ellos necesitan sí o sí, a veces para plantarse ante Strahd. Yo dije, ok, lo queremos, y él dijo, se los voy a dar, pero me acompañan al templo. Claro. Y ellos dijeron, vamos, sí, tipo, nadie esperaba. Y simplemente por unas cantidad de circunstancias hicieron el templo en el orden correcto. Claro. Sabemos cómo es un sí. lugar en el cual diste un paso en falso y están todos muertos. Sí, es ridículamente letal para lo que es la aventura. Lo hicieron de la forma correcta y tipo simplemente sortearon todos los obstáculos sin problema. Muy bien. Fue como, perfecto. Bueno, ok. Como un guante. Y cuando está la opción de agarrar los poderes oscuros que te pueden corromper y demás, ellos dijeron, no quiero ninguno. Okay. Perfecto. Entonces fue como, ok, listo, se llevaron todo y sin ningún problema. Tipo, no tuvieron. Pero bueno, sí, es un lugar que. Digamos, pero claro, la idea es que vos al final podés vencer a Strahd sin haber agarrado otros artefactos. Yo creo que nunca nadie agarró el tomo de Strahd, que simplemente tiene un pedazo de historia. Sí, no tiene ningún poder en general. Yo creo que mucha gente terminó como yo sin hacer el Templo de Ámbar, sin hacer un montonazo de lugares que tiene la aventura. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es un sandbox. Es tanto el repertorio de opciones, no es solo una, no es una línea. Sí. No, la historia no pretende que hagas todo lo que tiene para hacer,
sino es, ok, yo te presento todos estos plot hooks, estas quests, estas cosas que te pueden llegar a enganchar o no, tomalas o dejalas, siempre sabes que la historia principal es esta, tipo el foco es este, o en realidad, digamos, tal cual. lo que te permite avanzar la historia es esto, tenés un montonazo de cosas para hacer, y ahí entran todos los juegos, tanto de mesa como juegos de computadora, tenés infinitos ejemplos. Claro, la diferencia que por ahí tenés, acá por ahí hasta se puede tocar el tema de las limitaciones, ¿no? Porque los juegos de computadora, obviamente por una cuestión de cómo están programados, hay una limitación en cuanto a lo que podés encontrar en estos sandbox, ¿no? Exacto. Tipo, si voy a Fallout, estoy limitado al mundo de Fallout dentro del área que me determina el Pip-Boy, digamos, el mapita. Claro. Y tengo estos límites, punto. Y lo mismo pasa en un poco, digo, los juegos de rol, por ahí en Strad. Sí. Vos estás limitado. Y es que en realidad la limitación a veces en los sandbox cumple un papel, digo, fundamental. Porque si no, también, digamos, no puedes lidiar con cualquier cosa que quieran hacer los jugadores. Entonces, Claro. tipo en Strad, estás limitado a este mundo porque estás atrapado en este mundo. Ok, dentro de este mundo tenés total libertad. Sí, tenés todas estas cosas, pero es una libertad limitada, Claro. obviamente. Pero por una cuestión lógica. Pero yo creo que hay que entender que las restricciones a veces en juegos de rol también ayudan a crear esa historia. Son necesarias para crear Las esa restricciones historia. son recursos narrativos, pero sin duda que son recursos narrativos. Por una cuestión de que, no solo de que quizás al digamos, cancelar o al restringir ciertas opciones, permitís que otras tengan mucha más importancia, más foco, sino que también obliga a el resto, a los jugadores o al consumidor, al lector, quien sea, Sí. Empezar a percibir otras perspectivas, ¿no? Entender, ok, yo pensaba esto no se puede, listo, tengo que pensar otra cosa. Y entonces empezás a desarrollar como una inquietud narrativa mucho más grande. Sí, y bueno, o sea, del otro lado tenemos lo que son los plots, digamos, que o las lineales, que, digamos, para mí son extremadamente necesarias a la hora de, bueno, como digo, justo Curse of Strahd saltea un poco eso, pero al final del día, D&D hace eso un poco con casi todas las aventuras que tiene así de ese estilo, ¿no? Tipo, porque, por ejemplo, creo que la última, que es Descent into Averrus, es lo mismo. La primera parte es más lineal porque los jugadores están investigando en particular una serie de crímenes, pero la aventura básicamente lo spoilea el título, así que si esto lo considero un spoiler, jódanse, sí, no. Se llama Descent into Avernus porque bajan al Averno, al infierno, y dentro del infierno es un mundo abierto, como Strahd, ¿no? Es un mundo abierto limitado al primer layer del infierno, a la primera capa, el primer nivel del infierno. Entonces, tiene un poco esa cosa. D&D tiende a hacer eso a veces en algunas historias, otras historias son más lineales. El problema que tienen las historias lineales, y acá es cuando después esto casi que requiere un capítulo por ahí, pero es un approach que yo empecé a hacer para evitar justamente esto, y que lo desarrolla un pibe llamado, creo que se llama Justin Alexander, que tiene un blog que se llama The Alexandrian, está todo en inglés, pero desarrolla una forma de encarar las aventuras de forma que no tengas problemas justamente con esto, con los plots y con que... Porque una cosa que suele pasar es que pasa mucho en Horde of the Dragon Queen y Rise of Tiamat, es que ¿qué pasa si tus jugadores no ven una de las pistas? Tipo, ¿no? Como Princess of Apocalypse. O Princess of the Apocalypse, tipo que tienen que unir los puntos. Vos también lo viste, o sea, Princess of the Apocalypse yo lo llegué a correr al principio, y la forma en la cual los jugadores pueden empezar realmente con la aventura tiene que ver con que consigan una pista en particular en un pueblo. Es ridículo. Y esa pista está en el lugar menos... peluquero, algo así. El barbero, tipo, tienen que ir con el barbero para poder descubrir qué es lo que está pasando. No hay chances, chicos. Entonces yo me acuerdo que tuve que hacer todo un laburo. Bueno, de Alexandrian habla exactamente en contra de esto. Yo ahora, o sea, esto podría desarrollarlo, y si les interesa que lo desarrollen, hasta lo pueden escribir y lo haré en un capítulo. Pero la idea principal que él plantea es, por cada conclusión que vos querés que los jugadores tomen, no importa si es una investigación o no, digamos, por cada conclusión que ellos tienen que hacer de la historia para poder avanzar, vos tenés que darles 3 pistas. Bien, 3 pistas. Entonces, que te lleven a esa conclusión. Claro, porque de esa forma vos tenés que, o sea, si no es una y no es la otra, la tercera tiene que ser, ¿no? Es como, bueno, le estás dando suficiente material para que una... Y por ahí consiguen 2 y está bien, o por ahí consiguen las 3 y está bien, o por ahí consiguen una y ya lo sacan. Buenísimo. Claro. Pero dale 3. No puede ser que toda tu aventura dependa de que un barbero les diga, sí, yo vi 2 cadáveres por allá. No puede ser que solamente esa persona... Sí, eso es horrible. A ver, D&D claramente ha mejorado en la forma en la que están tocando las historias, pero las primeras fueron muy malas. Horde of the Dragon Queen, Princess of the Apocalypse, es tipo, no las recomiendo para nada. O las podemos recomendar con mucho laburo encima. Claro, con la voluntad de... Sí. Quizás, de hecho, bueno, quizás Strahd justamente es una buena idea de correrla
así como viene, y quizás Prince of Apocalipsis, bueno, agarro el libro, lo leo, interpreto un poco muchas cosas y lo adapto a mi manera. Sí, tal cual. Porque si no es medio un tiro en la sien. Sí, exacto. Entonces, bueno, pero en esto entran, creo que estos dos tipos de historia, de forma de contar las historias en los Masters. Después vamos obviamente a tocar cómo entran los jugadores en todo eso, porque obviamente son parte de la historia, son parte de los que hacen a la historia. Y es parte también de lo que nos han hecho en los comentarios, de bueno, cómo metemos a los jugadores en esto, cómo, cuando nos, digamos, pidiendo las opiniones para el capítulo de hoy, fue parte de lo que dijeron. Entonces me parece que va a estar bueno, pero obviamente es algo que primero la historia desarrolla el máster y después los jugadores actúan sobre ella. Entonces me parece que está bueno que pasemos a tocar un poco eso, en el cual creo que tenemos como ejemplos que podemos usar, porque bueno, vos, como dijimos, tenés esta historia que creaste medio ploteada, porque está hecha para escribirla, para publicarla. O sea, claro. está Es una historia que la tengo ya como para publicar escrita, en la DM Guild, claro. Y yo en este momento, ¿sabes? Estoy corriendo la aventura de Génesis justo en una ciudad en la cual es un entorno un poco sandbox adentro de esa ciudad. Y cómo hago para llevar a cabo esa aventura y desarrollarla y incluir a los jugadores y que puedan sentir esa libertad de estar en una ciudad. Sí, yo creo que algo primero principal para tener en cuenta a la hora de imaginar, ¿no?, el método narrativo, cómo queremos contar una historia. También cada manera, cada recurso se ve condicionado por la idea o por la esencia de eso que querramos contar. Obviamente. Digamos, Siempre, sí. Si queremos contar, de vuelta, si queremos contar una historia más de libro, bueno, vamos a tener que tomar cierta linealidad. Uh-huh. Ahora, si en realidad lo que queremos hacer a la hora de establecer un juego de rol es mostrar un mundo, digamos, que haya más contacto con el mundo y ayudar a los jugadores a desarrollar sus historias personales o recontra incluirlos dentro de toda la narrativa de la mesa, posiblemente un sandbox va a ser muchísimo más amigable para eso. Sí, yo creo igual que por ahí los jugadores o las historias propias de los jugadores se pueden incluir en un plot, pero implica que los jugadores te manden por adelantado un backstory y vos desarrolles a partir de ahí. Como ya hicimos en capítulos anteriores, por favor, si van a jugar una mesa, pónganle onda, ayuden al máster, claro, hagan sus backstories. Pero bueno, sí, pero claro, o sea, pero requiere todo un trabajo previo. Ahora, si yo quiero empezar de la nada a escribir un mundo y qué sé yo, generalmente voy a fomentar mucho más la participación de jugadores en la historia si estoy jugando más sandbox, porque el plot sí, ya está delimitado de alguna manera. Sí, vos tenés, porque siempre, y esto es importante cuando estás encarando un sandbox, tenés que tratar como la historia es el mundo que habitas, digamos, y ese es el appeal, el tipo, Claro, el gusto de correr un sandbox. Vos tenés que poder hacer que ese mundo se sienta vivo y que no se sienta que, ok, como los jugadores llegaron acá, ahora ocurren cosas acá. Eso es también un error, porque en ese caso es más basado en un plot. Es, ok, los jugadores, vos tenés que tratar de, digamos, justo entra también en lo que mencioné la semana pasada con cómo haces que en los juegos Dark los jugadores son uno más del montón. Claro. Creo que entra en particular con los juegos sandbox porque lo llevas a eso, al jugador está actuando sobre acá, pueden ser agentes importantes en esta situación, pero el mundo por ahí en la otra punta siguen pasando cosas, digamos. El sandbox entra mucho de eso. Creo que aplica mucho a esa clase de juegos también. Claro, es una narrativa, digamos, multilateral, donde las cosas de un mundo vivo, orgánico, donde las cosas están pasando, independientemente de los jugadores. Digamos, eso es un gran recurso narrativo a la hora de hablar algo más de sandbox, más abierto, más centrado en el mundo y no tanto en la historia. Ahora, por ejemplo, si hablo un poco del ejemplo personal de esta aventura, por ejemplo, es mucho más la que yo estoy corriendo, la que escribí es mucho más plot, digamos, es mucho más de una historia. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de la aventura, además de que es de fácil consumo, justamente, de hecho está pensada para... La pesa de Nico, lo escuchen para no conseguir spoilers al respecto. No pasa nada. Es una aventura que se corre en 1, 2, 3, 4 sesiones como mucho. Tampoco es una aventura muy larga, digamos. La puedo hacer larga o no, pero... digamos, en esencia es un plot corto, autoconclusivo, no deja muchas cosas abiertas. De vuelta, porque la idea es que sea de fácil consumo. Y la manera en la que yo escribí y la manera en la que yo narro esta historia también la planteo como un esquema, medio un diagrama de flujo donde tienen siempre, todo se divide en dos. Tipo, en todas situaciones tienen dos, a lo sumo 3 opciones. Punto. Y eso se va expandiendo en 2 y 2 y 2 y 2 y 2. Por ejemplo, empieza con esto que dice... no sé, investigan tal lugar en la aventura, al principio. Ok, van a investigar, eso es el punto inicial. De ahí se dividen 3 opciones. Digamos, en base a lo que descubren, cuentan lo que descubren. Ok, con lo que saben, ayudan a esta facción, ayudan a esta otra facción o no ayudan. Ok, en base a esas opciones se abre 2. Por ejemplo, si ayudan a esta facción, tienen un encuentro en el puerto ayudando a esta facción. Si no, tienen un encuentro en el puerto con otra o no haciendo nada.
Y literalmente es todo el tiempo así, ¿no? Todo el tiempo se va dividiendo en opciones que tienen los jugadores. Entonces, ¿qué beneficios me trae esto a mí? Primero que nada, es muy controlable dentro de todo a la hora de narrarla. Es muy fácil de decir, ok, bueno... Porque dependiendo para dónde tomen, vos vas a desarrollar en realidad para ese lado. Exactamente, digamos, entonces... y digamos, hay poco espacio para que se pongan muy descontrolados en realidad. Que no para evitar la creatividad, sino para, digamos, evitar digamos, el descontrol o... Sí, porque dependiendo, alguna postura van a tener que tomar. Y dependiendo Exacto. de la postura que tomen, se va a desarrollar para un lado o para el otro. Exactamente, sí, obvio. A ver, siempre vas a tener a alguien que va a intentar estar en contra. Muchas veces hay jugadores que intentan estar en contra porque pinta estar en contra. Sí, sí. Asumimos que no están jugando con ellos porque todos están ahí para disfrutar una historia y punto, digamos, o para disfrutar un momento. Sí, es un poco también lo que hablamos cuando hablamos de las expectativas que hablas con la mesa. Si la mesa espera eso, va a ser más fácil que llevarla que si vos les dijiste vamos a correr un sandbox y de repente les pones eso enfrente. Tipo. Totalmente, no, totalmente. Y bueno, entonces esta historia lo que tiene es, ok, ¿cómo me ayuda a mí a narrarla? El hecho de que se va dividiendo en dos y es mucho más fácil, me permite presentar escenarios. Mucho más, digamos, que no requieren tanto esfuerzo, tanta preparación previa, ya están pensados, van a tomar un rol. Concibe de que tomen la mitad de la parte y tome un rol y la mitad tome otro, entonces todavía más interesante eso. Uh-huh. Y básicamente lo que termina haciendo es presentándole a los personajes una historia que ellos van a tener que ir armando con su cabeza. Pero todo esto no en una cuestión de, ok, no, es un mundo ultra abierto y hay un montonazo de oportunidades. Son simplemente, ok, un par de decisiones que afectan definitivamente. Y cada decisión que toman les revela una pieza de información. Listo, tomaste este rumbo, ok, sabes esto. Hay toda una cosa que no sabes. Eventualmente estoy casi seguro después de que me cuentes esto que voy a tener que traer el método de The Alexandrian a esto porque estoy casi seguro que te va a interesar ver cómo funciona. Posiblemente. Pero bueno, por ejemplo, el final de esta aventura tiene un plot twist, pero es mínimo. No es tampoco, no es central a la trama. Para nada, la trama es toda una revolución que se está dando. Ey, no tenés que tomarte tan a mal lo que te dije antes. No es que estoy en contra de los plot twists. Tuvimos una charla antes de esto y casi parecía que estaba atacando la aventura de Nico, no es el caso. La ataco yo, mi aventura la ataco yo mismo, no la ataca nadie más. Claro, no, porque yo le dije que a veces los plot twists están... Que hay como una necesidad a veces imperativa de ponerlos. Y, sí, hay como una sobrepoblación. Sobrepoblación de plot twists. No quiero atacar la tuya de vuelta, pero sí me parece que a veces que es como poner plot twists por ponerlos tampoco es parte de necesario, digamos. Porque a veces la historia se puede desarrollar sin que pase. Bueno, y sí, en eso creo que, mira, justo antes de por ahí pasar a Sandbox, me parece que en esto, cómo escribís ese tipo de aventuras, hay algo medio raro, ¿no? Pero digo, yo hace poco empecé a escribir un par de escenarios más chicos, pero para dentro de la aventura Sandbox de Genesis que estoy corriendo. Digamos, es la idea de que si bien el mundo en general es Sandbox, tengo un par de aventuritas cortitas que están más pensadas a forma de un plot. La forma en la que las escribís casi que va a... O por lo menos yo digo, estoy llevándola en forma de acto 1, acto 2, acto 3. Digamos, en forma de inicio, conflicto, desenlace. Exacto. Digamos, es medio como volver a la primaria, chicos, y a cómo te enseñaban a escribir narraciones en la primaria, digamos. En ese sentido, es la situación inicial, presentar los personajes, el conflicto implica el conflicto central de la trama y la tensión. Sí, y el desenlace puede tener, por ejemplo, un plot twist y que termines de desescalar cualquier situación que haya pasado, o puede, digamos, pero al final del día es eso, digamos, es como esas tres, no, a mí por lo menos me está gustando pensarlas de esa forma cuando las escribo. Claro. 1, 2, 3 y digamos, no quiere decir por ejemplo que el inicio no tenga que tener conflictos, puede haber algún conflicto menor que sirva para presentar un personaje, por ejemplo, y después obviamente el acto 2 vas a condensar la gran parte de la trama. Y después, bueno, obviamente un prólogo o un epílogo, si es que lo querés poner, me parece que también agrega. Pero por lo menos yo estoy encarándolo así, no sé cómo lo encaraste vos por ahí al momento de escribir esto, digo. Bueno, en un modo igual, similar, ¿no? Donde me planteé un inicio, tienen una misión inicial, digamos, no tanto, o sea, el inicio genérico de Calabozos y Dragones de vuelta, es una aventura de fácil consumo. Sí. Pero sí tiene un inicio donde, ok, hay algo que empieza a mover la rueda, hay algo inicial. Sí, básico, un evento, digamos. Un evento muy simple que empieza a mover la rueda, y en base a eso, ok, de vuelta, toman X decisión, empieza a moverse el desenlace, empieza a moverse el conflicto en realidad, se dan cuenta de que está pasando algo. Bueno, cuando empieza a pasar algo, toman más o menos participación, depende de qué bando toman. Sí. Y al final tenés el desenlace del conflicto. Sí, que es un poco, digamos, en esto también lo podemos tocar, justo aprovechando que estamos en este capítulo, es cómo inicias las historias, ¿no? Porque Dungeons and Dragons siempre recurre estás en una taberna, pero al final... Es el clásico, claro. Es el clásico, pero creo que aplica a todos los juegos de rol en general, que hay varias formas de hacerlo, y casi siempre es, o los jugadores están unidos
porque se conocen. Hay muchos juegos que usan esos juegos escritos, digamos, juegos de manual, que plantean la necesidad de poner Coriolis, que lo mencioné la otra vez. Sí. De vuelta, no llegué a jugarlo, no leí tanto el setting, pero Coriolis habla de la idea de que sí o sí tu party es un crew, tiene una nave. Sí. ¿A qué se dedican con esa nave? Es decisión de ellos como grupo, pero la idea es que se conocen o han trabajado juntos previamente. Claro. Pueden ser mercenarios y no quiere decir que los jugadores se conozcan enteramente. Ellos pueden tener cada uno su historia propia y su pasado, pero al menos llevan un tiempo trabajando juntos y están lo suficiente cómodos para... Claro. Entonces hay juegos que taclean eso desde el principio y por ejemplo es, ok, tienen esta nave, trabajan juntos, pero aparte de eso tienen una deuda por la nave. O sea, por haberla comprado están en deuda y por lo tanto tienen que pagarla. Entonces ya Claro. arrancan con eso. Está interesante por lo menos. El juego, digamos, es como recomiendo el juego arrancar. No quiere decir que no puedas hacerlo de otra forma. No, Simplemente, obvio, tipo, de vuelta, pero hay inicios muy comunes. claro. O tenés tipo, bueno, ok, se desata una situación catastrófica o lo que fuera. Por alguna razón los jugadores están en el mismo lugar y se ven obligados a cooperar por una cuestión de supervivencia, por ejemplo. Exactamente. O la clásica también medio de Elder Scrolls, que son todos prisioneros. Claro, Son todos claro, prisioneros. esa es una, digamos. Claro. Es como, bueno, la situación los llevó a estar prisioneros juntos, sea por lo que sea, escapan juntos, digamos. Claro. Porque, tipo, Pero sí, básicamente una buena manera de iniciar una narrativa es, ok, teniendo en cuenta, en consideración cómo se va a conocer la mesa, porque también un poco eso permite a los jugadores, les permite un poco crear, ok, si uno dice, chicos, créense esta mesa, tengan en cuenta, ya van a conocerse todos de antes, ok, te permite que entre ellos puedan empezar a investigar o crear historias tal cual. entre ellos, historias Sí, paralelas. sí, porque, por ejemplo, si están todos atrapados y de repente se encuentran en una situación en la cual van a ser ejecutados, claramente todos van a estar de acuerdo en escapar. Tipo, no es que alguno va a decir, no, yo prefiero quedarme acá y ser ejecutado. Ok, bueno, salir de la mesa no juegues. Tipo, Claro, es, como, hay que cumplir un deber. Bueno. es como que tiene sentido que todos arranquen a laburar juntos. Y después, a medida que ganan confianza, bueno, digamos, es como que o trabajan juntos, fueron contratados por alguien. Y todos tienen que trabajar juntos porque simplemente esa persona los contrató individualmente, pero para laburar juntos en algo. Pero básicamente es el primer chispazo para empezar a mover la historia, la narrativa. Bueno, vos, perdón, te había interrumpido, pero vos estabas contando tu desarrollo de cómo llevaste esta aventura adelante, digo, a la hora de escribirla. No, básicamente eso, digamos, me planteé un inicio que es muy básico, muy simple, perfecto, el cual ya Dungeons & Dragons nos da un gran marco teórico para desarrollarlo. Después de eso, se meten dentro de la historia empieza a moverse y son parte del conflicto los jugadores y eventualmente tienen un enfrentamiento marcado final, que es el final es el final del desarrollo, el desenlace de la historia, y tienen la escena final lo que sea, digamos, ¿no? Como que tiene la conclusión, se termina ahí, listo, perfecto, felices por siempre. Algo para tener en cuenta, me parece, para tocarlo rápido, digamos, de lo más práctico cuando hablamos de narración o de storytelling, es lo físico, digamos, o lo práctico que hace realmente un máster a la hora de estar, digamos, un narrador a la hora de estar en la mesa, que es los métodos, viste, de quizás escribir antes y enfocarse en lo que está escrito o improvisar. Ya lo hemos hablado antes, pero básicamente para sacarlo del medio, digamos, yo tiendo mucho más yo escribo puntos o escribo tipo pequeñas, lo que se conocen bullet points, escribo como pequeños puntos que me dicen, ok, tal cosa, tal personaje es importante y listo. Y en base a eso empiezo a improvisar o a desarrollar con los jugadores. Claro. Y quizás hay gente que prefiere mucho más leer el manual escrito y que suceda lo del manual escrito. Eso es totalmente válido. El problema es que sabes que no siempre vas a poder hacer eso. No siempre vas a poder hacer eso, que... pero bueno, quizás para el comenzar es un gran método. Pero bueno, quizás justamente este método medio más improvisativo, donde uno puede agarrar y ponerle en realidad las situaciones a los jugadores. Algo que yo hago siempre para empezar cuando empiezo una sesión y narrar una historia es, chicos, cuéntenme qué pasó la sesión pasada. Sí. ¿Por qué digo eso? Y lo digo siempre, no solo porque realmente me lo olvido, sino porque ayuda a los jugadores a ya de entrada empezar a meterse en, ok, hicimos tal cosa, sucedió tal cosa y conocimos a tal persona. Listo, ya lo tenés en la cabeza, seguís de ahí. Sí, o mismo, bueno, yo sí me acuerdo todo. Por lo general tengo muy buena memoria para esas cosas. Muy bien, te envidio. Pero me pasa que es cierto que igual querés que lo cuente el jugador porque es necesario su punto de vista sobre la situación. Total. Porque incluso te ayuda a detectar a veces si se les pasó algo. O sea, si hay algo que no tienen presente que vos considerás que es súper importante, poner una pista, ok, de repente ahí va a saltar. Ellos no tienen esta data o no la tienen en cuenta. Entonces eso implica que es buena forma a veces de extraer información de qué es lo que piensan. Exacto. O dónde están parados a veces. También está bueno para eso, tipo tener como charlas por fuera de la mesa. Si usas un grupo de WhatsApp para coordinar, tratar de spikear charlas, porque eso te va a dar como un info de dónde están parados ellos como jugadores. ¿Qué opinan? Digamos. ¿Qué piensan filosóficamente o políticamente Claro, de la mesa? Y también tratar de saber, esto también es algo que a mí me gusta, o en algunas aventuras lo he practicado, digo, la idea de decir, bueno,
qué piensan hacer la sesión que viene. Y me parece que como jugadores también es algo que ustedes pueden apelar o tratar de ayudar, porque es aportar, no apelar. Porque les permite al máster decir, ok, no tengo que gastar 25 millones de horas esperando a dónde van a ir, sino que tienen pensado ir para este lado. Está buenísimo. Gracias. Tipo, claro. Está bueno también como recurso narrativo, ¿no? Esta idea de que vos decís de quizás salta la ficha de que si tienen algo en cuenta o no, de que si están distraídos o no, Sí. Si hay algo que vos considerás que es muy importante y central para la trama, se los podés decir. Chicos, no se olviden de tal cosa. Claro, exacto. Sí. Y si no, podés jugar con eso. Si de repente tipo, ves que está ignorando un dato que a vos te parece bastante importante, pero podés hacer algo al respecto, o darles una sorpresa. Buenísimo. Me hago el boludo. Me hago el boludo, dejo que se lo olviden. Chicos, es perfectamente como ustedes dicen, no dejaron ningún detalle afuera y después, claro, ¡plaf! Y después, sorpresa. Y claro, y cuando está la sorpresa, de repente todos vuelven a sus notas y dicen, pará, me había re olvidado de esto. Claro. Sí, tomá. Sí. Suele pasar. Bueno, entonces, después digamos, de hablar de todo esto de la aventura y de eso, igual también tenemos como el sandbox, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿cómo, digamos, llevarlo? Porque obviamente el sandbox no es algo que uno escribe, tal vez. Yo creo que acá entra también world building, digamos, si vos creas un mundo y tenés en cuenta tu mundo, es mucho más fácil correrlo. Sí. Porque si vos lo conocés, yo en particular de Génesis corro un mundo que ya es complejo, digamos, de cómo viene el libro en sí. El libro tiene mucho detalle de cómo son las diferentes zonas del mundo, bla, 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 de dónde transcurre la historia, que es principalmente Europa y el norte de África. Entonces, si en The Génesis yo tengo este mundo post-apocalíptico y lo tengo desarrollado y bla, 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 lo único que yo tengo que hacer a veces es desarrollar, digamos, y justo con las aventuras oficiales, también vienen como a suerte de sourcebooks, como como desarrollo de una zona en particular. Entonces, por ejemplo, acá están en una ciudad y hay un desarrollo acerca de la zona en particular, digamos, y historias y hooks y demás, y cosas que están contadas en el libro. Entonces, mi laburo es más cómo contar historias cortas que vayan llevando y den información acerca de cómo llego cómo los meto en la trama, porque eventualmente hay una trama principal, digamos, que en este caso, bueno, tiene que ver con una guerra civil. Justo ustedes, como vos ya estás metido, tu personaje, por ejemplo, ya estaba metido en una de las facciones que representa esta guerra, o que está planeando como una suerte de golpe de estado, por así decirlo, en la ciudad esta. Sí. Vos ya sos parte y ya tienen esa información, digamos, pero no necesariamente los jugadores tendrían que saberla. Claro. Y entonces, ¿cómo voy dando pistas y cosas sobre diferentes, como, digamos, también parte del sandbox y también parte del juego, que es un poco lo que hablaba el capítulo pasado, cuando yo decía, bueno, no hay un malo principal. Lo único que hay son puntos de vista. Entonces yo tengo facciones con puntos de vista, con diferentes agendas sobre lo que quieren conseguir. Entonces, ¿cómo voy dándoles información de a poco acerca de qué es lo que está pasando o qué piensa cada facción? Porque ustedes en este momento por ahí se encuentran sumados a una en particular, digamos, a un lado de la trama. Ok, ¿qué pasa con todo el resto? Y cómo exploran esos puntos de vista y cómo... Entonces, yo en este momento están como a 3 meses de que arranque esta operación. Sí. Y en eso estoy dando como, bueno, diferentes datos, cosas, metiendo... Entonces, ¿cómo hago para manejar tanta información? Digamos, yo hace poco, como dije, empecé a usar el de Alexandrian, la idea de que yo les tengo que dar 3 pistas por cada conclusión que yo quiero que hagan. Sí. Entonces, en eso, lo que use, esto también lo desarrolló uno de los GMs de Génesis de la comunidad, es el usar es un software de base de datos, que es online, tipo, en esa base de datos lo que hago es simplemente comunicar. O sea, es como una grilla que me funciona de forma que está todo conectado. Entonces, si yo voy a ponerle a personajes, tengo todos los NPCs importantes, con un poquito de información en cada uno. Digamos, como decías, cuando yo voy y preparo como máster, ¿qué es lo que pongo en cada uno? Bueno, por ahí es qué es lo que quieren hacer, por qué quieren hacer esto. Entonces, y lo que hago es todo un sistema de pistas o de información. Entonces, lo que yo pongo es, bueno, este NPC les va a dar esta información, o les puede dar esta información. Entonces, cuando yo voy a la pestaña de pistas, me salta, ok, está esta información que la da este NPC. Y yo puedo marcar si se las dio, no se las dio. Entonces, esta información la consiguen en tal lugar. Tengo la tabla de lugares. Claro. Tengo la tabla entonces tengo como una grilla, digamos, en lugares. Toda interconectada esa grilla. Me la has mostrado. Sí, y automáticamente se conecta una cosa con otra. Entonces yo ya tengo toda la información disponible rápidamente. Y te permite ver como... Es una buena forma de ver como el panorama general. No quiere decir que todos los sandbox se tienen que correr así. He corrido previamente sandbox que no los corre así. Pero por lo menos para este entonces estoy haciéndolo de esta forma porque me permite ver como la imagen general de la situación. Sí. Y saber dónde está parado cada uno en todo momento. Digamos, eso es muy bueno. Y me parece que por lo menos a mí me está cambiando la forma en la que corro sandbox porque me permite siempre saber, digamos, bueno, qué está planeando este. Y me es más fácil vincular información
a la hora de decir, bueno, ok, si este personaje yo quiero que consiga esto, ¿cómo se puede relacionar con este? Entonces es una herramienta buenísima y ayuda muchísimo a esto, a que el mundo se sienta vivo, a que, ok, esta persona está interesada en esto. Si los jugadores le ayudan, buenísimo. Si no le ayudan, va a intentar seguir con eso. Entonces, obviamente entra un montón de... Es menos preparación, a veces, por eso también esto de Alexandria, en esta forma de contar estas historias con pistas y demás, trata de minimizar el tipo de preparación que necesita un mundo como un mundo abierto. Sí. A llevarlo a, ok, estas pistas, esto, y un poquito de cada cosa. Y obviamente después de eso entra mucho yo, meterme en personaje con cada uno y decir, bueno, si bien yo tengo 2 renglones de qué es lo que quiere y cómo y por qué quiere hacer eso, entra en mí, digamos, decir, bueno, cómo lo desarrollo este personaje. Y eso ya es un poco, obviamente, de improvisación, digamos, que es lo que hablabas. Ok, bueno, yo tengo esta información de este NPC, ¿qué es lo que dijiste vos? Claro. Okay, sé que va a pasar esto, bueno, ¿cómo lo improviso yo en el momento? Porque obviamente va a depender de cómo los jugadores... Exacto, es tipo, hay un objetivo, hay una conclusión, una resolución de esta interacción que yo sé que va a suceder. Ok, bueno, improviso cómo sucede. El cómo se improvisa. Claro, exactamente. Pero el producto final ya está decidido, o yo lo sé. Sí, lo que necesitan. O bueno, si tengo este personaje, depende de si los jugadores quieran aliarse o quieran cagarlo a tiro, bueno, va a depender. Si lo cagan a tiro, por ahí este personaje ya no puedes llevar a cabo su plan que hubiese arruinado el del otro. Bueno, entonces el del otro... Entonces te permite, digamos, tratar de ver siempre como esa figura general y creo que ayuda a crear esa idea de, bueno, un mundo vivo, ¿ok? El mundo está actuando independientemente de si los jugadores actúan en él o no, y en dónde actúan. Te permite crear esa sensación. Creo que el sandbox por lo menos tiene que tener esa idea. Sí, al menos es ideal. O sea, existe el sandbox de... O sea, el decir, bueno, cuando los jugadores llegan a tal lugar, ocurren las cosas, se puede hacer, sigue siendo sandbox porque tienen un mundo abierto a explorar, pero si lo que querés es darle la sensación de que el mundo actúa también sin ellos, es importante, digamos, tratar de darle esta dinámica. Sí. Una única aclaración que yo hago, y esta es para los masters, no para los jugadores, es hagas lo que hagas, si vos tenés por ahí 3 situaciones pasando, ninguna de esas puede terminar en que el mundo explote porque los jugadores no hicieron caso. Jamás hagas la de, ok, les di una pista de que tal malo está haciendo tal cosa en tal torre, y va a abrir un portal que va a meter el infierno dentro del mundo. Claro. Bueno, ok, no puede llegar al caso en el cual... Si los jugadores no actúan, es muerte para ellos. Porque estás obligando... Porque definitivamente estás llevándolos en una línea en la cual decís, ok, como no actuaron esto, mueren. Claro. Es una mierda. Y es una mierda, no, digamos, si van a perder, que pierdan por... Claro, al menos que logre algo muy malo, que los jugadores, ok, nuestra prioridad se enfoca en eso, y si morimos es porque tomamos acción en eso, no que moramos por algo que no hicimos. Claro, tal cual, o sea, es la sensación. Ok, por ahí como abrió el portal al infierno, logró invocar un demonio muy fuerte, que si los jugadores lo hubiesen frenado antes, no hubiese sido tan terrible, hubiesen tenido que enfrentar por ahí cultistas. Bueno, ok, pero logró abrirlo, ahora tienen que enfrentar a un demonio que está tipo haciendo mierda todo en aquel lado del mundo. Claro. Bueno, ok, si mueren contra el demonio es otra cosa, pero tipo que no sea, ok, abrió el portal y ahora murieron todos en el... No, no porque se siente... Digamos, eso es por ahí las recomendaciones que les puedo dar al momento de llevar un sandbox, digamos. Claro, un ejemplo, por ejemplo, digamos, de esta cuestión de un recurso para agarrar y hacer un mundo que se sienta un poco más vivo, lo podemos tomar, por ejemplo, y llevándolo a juegos de rol de computadora y no tanto de juego de mesa, como para tener un ejemplo más claro, tenemos el clásico y el ejemplo que usé la vez pasada, Elder Scrolls, Skyrim, Morrowind, Oblivion. Como dije, no jugué todo, pero dale. Cualquiera de los tres, lo que tiene se basa en escenarios. Tipo, si bien el mundo es reabierto, no hay cosas pasando en simultáneo generalmente, una vez que vos o pasando, digamos, sin que vos estés enterado. Claro, porque justo es el juego, justo el videojuego necesita sí o sí que el personaje esté ahí para que suceda las cosas. Claro, entonces vos vas y llegas a un pueblo, te dan una quest, listo, perfecto. Y vas a otro lugar y completás esa quest. No pasa nada en el medio, no es que esa quest se desarrolla mientras vos no estás dándole bola, no. Ahora, el mismo ejemplo que usé otra vez, Kingdom Come Deliverance, no es así permanentemente, o sea, es mundo abierto y no es que tiene todas las quests así, pero tiene un par de quests que son timeadas, son quests con tiempo. Entonces, una vez que las tomás, tienen cierta seriedad, tienen cierta gravedad, y si no agarrás y no le das la importancia que requiere, y haces otras cosas en paralelo, ok, esa quest va a terminar de la manera que no querías. Un ejemplo es, llegás a un pueblo, el pueblo te dice, el cura, el sacerdote o el apotecario del pueblo dice, che, está la peste. Tipo, empezó la peste y está arrasando el pueblo, ayúdame a conseguir una cura. Yo, en mi juego, en el Kingdom Come, me fui a boludear durante 2 días seguidos, volví al pueblo y estaban todos muertos. Y literalmente ese pueblo dejó de ser útil. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es una quest viva, es una quest con time. Y tener esa idea
dentro de cómo narramos una historia en un juego de rol, Sandbox, por Sí. ejemplo, es un gran recurso, ¿no? La Bueno. idea de decir, no todas las quests son necesariamente tipo activas Claro, y vivas y exacto. orgánicas, pero hay algunas que sí. Generalmente las que pueden llegar a ser un poquito más importantes son más de gravedad. Y ahí es, ok, chicos, hagan lo que quieran. Ujú. Que eso no necesariamente decírselos, pero el tiempo está corriendo. Bueno, a mí hay un sistema que se llama Apocalypse World. Todavía no tuve chance de explorarlo, pero leí al respecto. Y Apocalypse World está pensado para que haya poca preparación por parte del máster, creo, o al menos es lo que leí. Pero sé que también usa un sistema justamente para correr mundos abiertos en el cual usan como relojes, se le dice, ¿no? Como Claro. hay plots que están sucediendo con un reloj y dependiendo, digamos, y vos lo vas avanzando a medida que ves que hay, o sea, por ahí se presenta una situación en la cual los jugadores pueden ayudar. Deciden no ayudar porque van a hacer otra cosa, ok, el reloj avanza, porque Claro. no hay nadie impidiendo que... No quiere decir que van a, como dije, que van a morir, bla, bla, bla. Lo que implica es, ok, esta historia se va a desarrollar sin el interceder de los personajes. Claro. Y eso implica que vos decidas cómo se va a desarrollar. Y bueno, entonces... Y otra forma que yo creo que está buena, o está bueno para sumar al mundo abierto, es noticias. Los Sí. jugadores les llegan noticias de qué está pasando en la otra punta. No quiere decir que... O sea, son cosas que podés agregar, pero que le dan un gusto. Y no quiere decir que los jugadores vayan a ir a perseguirlas. Pero da esa sensación de que por ahí, no sé, hay un... Digamos que hay una guerra entre, no importa, dos reinos. Y en el medio hay un puente que permite cruzar un río muy importante. No importa, hay una guerra, bla, el puente explota, esa guerra termina, lo que fuera. Y por alguna razón tus jugadores van hacia alguno de esos reinos o necesitan cruzar más adelante, tipo ese Sí. río. Y de repente, claro, ok, sí, ustedes se enteraron que el famoso puente había Voló a la destruido, mierda. voló a la mierda. Bueno, lo estoy recontra simplificando, pero digamos, lleva a eso. Digamos, a ese, ok, de repente ese paso no está más. No es más una opción moverse Claro. por ahí. Sí, lo bueno de ese método de noticias es no solo que mantiene cierta inmersión en los jugadores porque el mundo Sí. les presenta como cosas están pasando, sino que también te sirve como máster, como recurso de te lo dije. Claro, sí, No, es... ya te lo dije, ¿qué sé yo? bueno, Te presenté. eso es algo que creo que en el mundo sandbox es importante. El tomar nota de los jugadores toma muchísima más importancia. Que es lo que les vengo por ahí diciendo con The Genesis, ¿no? Como es, si ustedes no toman nota, hay un montón de cosas que se van a perder. Porque todo esto, por más... O sea, yo estoy detrás hilando todo esto y haciendo que cada punto esté como relacionado. Entonces, si no toman nota de los personajes que conocen de esto, de bla, 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 bueno, después cuando llegue el punto de que unan todas esas cosas, no van a tener la información. Claro. Entonces es importante, si bien yo lo estoy recordando todo, es importante que el jugador lo haga para poder sacar la conclusión él. Total. Bueno, y hablando de eso, digamos, ¿cómo metemos Eso. a los Vamos a los jugadores? jugadores. ¿Cómo metemos a los jugadores dentro de esta narrativa, ¿no? Que es algo que nos dijeron en los comentarios, que es incluir a los jugadores dentro de la narrativa. Incluir que y sean cómo hacer parte. para que se sientan, creo, como engageados, sería la palabra, como, Sí. digamos... Enganchados, metidos. enganchados, Yo sí. tengo un recurso muy simple que aplica a todos los juegos, Ujú. que lo uso bastante, que es cuando ves que o están trabados o hay algo que no Pesque. pueden... Sí, o no pueden seguir adelante, o hay una pista que no pueden sacar, o lo que sea, querés incluirlos más en la historia, agarrás al personaje que más crees que pueda mover ese hilo, al personaje que crees que más puede tener una utilidad en ese aspecto, y le decís, por favor, hacé un chequeo o... Para "Che, ver si lo recuerdas. claro, o te dormís Sí. y en un sueño como que atás los cabos, porque vos Claro. tenés la capacidad de hacerlo. Ujú. Entonces de repente insertás ese avance, esa pista, esa manera de avanzar la narrativa dentro Mecánicamente, claro. desde los jugadores. Tipo, la inyectás desde los jugadores y es el mismo jugador el que termina avanzando eso. Sí. Y como que les da cierto poder, ¿no? También quizás Sí. le decís a un jugador, che, vos chequeá inteligencia, memoria, lo que sea, te acordás de tal cosa, o sabés tal cosa, o te diste cuenta de tal cosa. Porque Sí. tu personaje te diste cuenta y quizás vos como jugador no, por lo que sea, pero tu personaje se hubiese dado cuenta. Ok, les das información. Y ahí el jugador puede tomar la información como quiera y esa información puede terminar moldeando, avanzando o incluso hasta diría retrocediendo la historia. Sí, y porque eso si es el buenísimo. jugador decide guardársela, de repente Exacto. es como, bueno, ok, tipo tenés... Porque el jugador la considera útil y dice, ok, bueno, ok, yo sé qué es lo que está pasando, el resto no, y por alguna razón a él le Lo sirve uso así, para mi claro, lo uso, beneficio. claro, Digamos. exacto. Eso es una muy buena manera de Sí. incluir a los jugadores dentro de la narrativa, que es hacerlos mecánicamente parte de lo que está sucediendo, digamos. Hacerlos mecánicamente parte también de la idea de la narración, ¿no? De Bueno. cómo seguir el hilo. Sí, justo hablando de eso, que creo que se me viene a la mente, y también lo usé en la primera aventura que corrimos de Genesis, ¿Puede ser? fue el tema de los rumores. Sí, los rumores. Digo, justo la primera era un asesinato, pero todos tenían un rumor diferente.
Claro. Entonces de repente y vos lo has usado también cuando nos diste en Waterdeep, Waterdeep. rumores a cada jugador acerca del resto de los jugadores. Exactamente. Los rumores que yo diera acerca de la situación, pero es lo mismo, si los jugadores tienen información diferente, va a ser tipo muy bueno porque les permite a ellos o ponerla en común o no ponerla. Cada uno por ahí sigue una pista que el resto no está siguiendo porque no la tiene. Entonces te genera una dinámica muy buena que los termina de poner como atados a la historia, porque de repente es ok, yo tengo esto que el resto no. Entonces Claro. yo tengo algo especial que aportar a esta historia que el resto no, digamos. Es buenísimo. O tengo información, o por ahí desconfío de tal jugador por la información que me dio, digamos, el máster previamente. Sí. Entonces, por ahí le digo a los otros dos, tipo, che, vengan, quiero hablar con ustedes y vamos a hacer otra cosa nosotros. Y lo corro de lado porque sigo desconfiando de esa persona. O te genera esas dinámicas que permite que los jugadores se metan en la historia justamente porque tienen información que el resto no. Tienen algo que es particular de ellos, que ellos pueden aportar a la mesa. Exactamente. Digamos. Y vos estás metiendo en realidad información acerca de lo que pasa solamente que a través de ellos. Entonces, sí. Eso es buenísimo. Es una gran manera de vuelta, de darle cierto control o cierto, digamos, poder o dicho dentro de lo que está sucediendo en la narrativa. Sí, tal cual. Es bueno, una es las backstories, que creo que eso por ahí le podemos dar un poquito más de tiempo, pero por ahí, incluso tipo, tratar de, si vos tenés una aventura que es, vamos a decir, por ahí más, ¿no? Como ploteada y demás, y pues decís, bueno, ¿cómo hago para que los jugadores se interesen? ¿No? Y por ahí cualquier jugador te va a decir, oh, sí, porque reconocen un hook, los jugadores no son boludos, reconocen el hook y dicen, ok, bueno, acá hay algo que explorar. Pero digamos que los jugadores están en este ambiente en el cual, ok, tengo muchas decisiones, entonces puedo elegir ignorarlo. Sí. Y vos no querés que lo ignoren. Entonces, claro, por ahí hay veces que está bueno atar a alguno de esos jugadores. Exacto. Entonces, ese va a llevar al grupo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, si digamos que vos tenés una aventura en la cual tenés a alguien que es acusado de un crimen que no cometió. Digamos, que vos sabés que, o sea, el argumento es que no lo cometió. Entonces, tu idea es que los jugadores lo investiguen. Claro. Y vos decís, bueno, ¿qué tienen los jugadores para que les importe eso? Entonces, por ahí es, ok, por ahí simplemente reconoce el hook y tus jugadores dicen, sí, vamos a investigar esto y salvar a esta persona porque somos buenos. O por ahí puedes hacer que, no sé, la persona que está acusada pertenece al mismo grupo religioso que uno de los jugadores y el jugador simplemente dice, ok, es una persona que, digamos, es de mi religión, entonces quiero ayudarla y confío y quiero salvarla. Entonces de repente es, ok, lo hiciste partícipe de lo que está pasando. Exacto. Puede ser un cualquiera, pero de repente deja de ser un cualquiera porque vos decidiste atarlo a uno de los jugadores. Y eso está bueno también incluso cuando corres aventuras de manual. Las aventuras de manual obviamente no tienen en cuenta eso, digamos, el cómo hago, porque las aventuras de manual es, ok, está pasando esto y esta es la historia, pero el cómo vos ates a tus jugadores a eso va a depender de vos. Claro. Entonces, por ejemplo, la aventura que yo estoy corriendo ahora de Génesis había un caso de un personaje X, digamos, sí, y por la backstory que había elegido Amadeo, bueno, acá también entre las backstories, digamos, él tenía a alguien que lo había traicionado. Sí. Entonces de repente dice que ese personaje en la aventura fuera el que lo traicionó. Entonces de repente ese personaje cobra un nivel de importancia, digamos. Total. Tanto el personaje de Amadeo como el personaje en general de la historia cobra una importancia para la party. Para la party, porque de repente, bueno, Amadeo va a decir, bueno, ok, quiero ir por esto, porque sí, porque me importa a mí, y deja de ser, ok, es esta aventura de la cual pueden elegir participar o no. Claro, es tipo, o estoy directamente involucrado. Claro, entonces, no es que se termina, no hacemos esto por el bien o por el mal o por lo que sea, lo hago por una ganancia personal, lo hago por algo totalmente personal. Bueno, y de hecho acá es donde ustedes también o pueden usar directamente la backstory, o si el jugador decide hacer una backstory más abierta, que a veces está bueno porque le da más herramientas al máster. Poner a Amadeo me había dicho, sí, me traicionó alguien en esta historia que yo tengo, en mi pasado, hizo que me exiliaran, sí, pero digamos, él no me dijo quién era, él me dijo, che, tengo esta idea y a mí me gusta, y yo dije, ok, bueno, miré y dije, la persona que te traicionó se llama así. Y listo, es esto. Perfecto. Bien, me dijo, buenísimo. Listo, y ahora se presenta. Se desarrolla, el plot thickens, básicamente. Sí. Y bueno, yo para mí, como último consejo de mi parte, digamos, en cómo incluir, de hecho, lo que estoy haciendo también en esta aventura que estoy corriendo yo en mía, que es cuando los grupos se dividen, por ejemplo, que de vuelta esta aventura medio binaria, por decir una manera, sí. requiere... Hay dos facciones fomenta de que se dividen los jugadores, es jugar con la información. De hecho, los dos estamos corriendo guerras civiles. Claro, sí. Los dos estamos corriendo guerras civiles, es muy cierto. Pero es muy bueno que cuando se toman bandos distintos, dividir el ingreso de información y realmente jugar con eso a nivel de que, por ejemplo, jugamos online nosotros, claramente por la situación actual, hice 2 canales de voz distintos. Es muy bueno. Y cuando corro con alguien, corro con esta parte que están en otro canal, saben esto, hablo con el resto, listos. Después se juntan, pero no charlan al respecto. Bueno, eso es algo que yo empecé a incluir, bueno, hace ya bastante, pero es el uso de WhatsApp en la mesa. Claro. Como uso de si te doy
pistas se las doy a uno en particular. Si la pista la consigue ese jugador, yo ahora le escribo por privado y punto. Tipo, le escribo por privado y le digo, vos tenés esto. Claro. No importa, sigamos hablando, pero por el costado le escribo, che, vos tenés esto, no lo voy a hablar, te lo voy a pasar por acá. Claro, y esto lo que hace, o sea, eso no solo que encima minimiza la capacidad de metagaming, sino que suma una dinámica y una... Y mucha más inversión, porque el otro jugador realmente no tiene la información. No Total. es, la escuchó y su personaje no la tiene. No lo sabe. No lo sabe, y es buenísimo. Y bueno, nosotros hicimos eso en esta aventura, de hecho, bueno, hay una cuestión de traición en el medio y nadie sabe qué pasó, porque hay información que no se tiene. Hay información que directamente no se pudieron decir. Y es una gran manera de vuelta. Jugar con la información a la cual tienen acceso los jugadores es una excelente manera de incluir dentro de la narrativa. Porque van a empezar a armar su propia aventura en la cabeza con lo que tienen. Sí. Y después vos podés, digamos, decirles que estaban en lo correcto, en lo equivocado, sorprenderlos o no. Es muy bueno. Y otra cosa que yo he llegado a hacer, si jugás en persona, es, che, tipo, aprovechen esto, fúmense un pucho, o si quieren hacer el descanso, yo voy a jugar con ellos dos en privado, o voy a jugar con él en privado, o con ellos tres, o sea, digamos, dividirlo así también ayuda, es como siempre. Muy... Sí, digamos, no lo hagas siempre, porque si no, tipo, es como que... Dejas mucha gente sin jugar mucho tiempo, pero funciona. Funciona, sí. Claro. Creo que esa es una de las mejores cosas, o sea, lo que tenés que darle es, más allá de su backstory, el jugador tiene que sentir que tiene algo para aportar, que el resto no. Exacto. Eso creo que... Podríamos incluso reducirlo a eso, tipo, si quisieras reducirlo a, ok, ¿cómo hago que el jugador se interese? El jugador tiene que tener algo que el resto no. El jugador tiene que poder traer algo a la mesa que el resto no. Eso es algo que siempre funciona y que creo que, nada, es buenísimo. Te da esas cosas. Entonces, como resumen, tenemos narrativas abiertas, narrativas más lineales entre plot y sandbox. Tenemos la participación de los jugadores, tenemos cómo nosotros empezamos a escribir historias, que es básicamente lo básico y de lo cual va a empezar a salir algo. Queremos una historia, queremos un mundo, queremos en realidad presentar decisiones, porque a veces, muchas veces, bueno, la aventura que yo estoy presentando, si bien es lineal, lo que se basa la aventura y todo el esqueleto del texto es decisiones. Tomen una decisión y esa decisión va a tener un impacto directamente. Es muy simplificado. Pero es buenísimo, porque pero, digamos, claro, ponele, si vos acá enfrentás dos facciones, ¿no? Los dos tenemos esta situación, ponele, vos tenés dos facciones enfrentadas y los jugadores se alían desde el principio con una. Y ok, de repente puedes poner, se alían porque les parece bien lo que están haciendo, ponele. Pero si de repente tenés una situación amoral por parte de del grupo en el que forman parte, de repente el jugador dice, che, no me copa tanto, y se pasa de bando. Bueno, quizás puedo jugar con eso. Claro, eso me parece que es algo buenísimo. Es excelente. Y bueno, storytelling es un tópico muy amplio, lo presentamos en la manera en la cual nosotros solemos hacerlo, pues incluimos un montonazo de experiencias personales y ejemplos. Sí, es que no me parece, o sea, es como que cada uno va a tener siempre su forma de hacerlo. Claro. Me parece que, pero centrarlo a, bueno, que hay dos formas de desarrollarlo, por lo menos en el mundo de rol, me parece que es... Sí, dimos el ejemplo más básico. En realidad, para hablar de storytelling tendríamos que hacer talleres o seminarios y no un capítulo de un podcast. Sí, tal cual. Acá presentamos básicamente lo más elemental y lo podríamos más hacer un taller, no. Podría. Podría. Cada capítulo estamos sumando más actividades. Así que, tipo, decir, ¿no? Yo creo que a esta altura... tratamos de empezar a meter la interacción por Instagram y me parece que va a ser nuestro medio de comunicación principal, creo yo. Entonces... Somos millennials, tiene sentido. Nicolás lo sabe usar mejor que yo no lo sé usar, chicos, no me gusta usar Instagram, lo uso para ver las historias de la gente, no para interactuar casi. Pero voy a hacer mi esfuerzo. Me parece que, nada, cualquier cosa que se les ocurra que quieren escuchar, si incluso escuchan por ahí este capítulo y dicen, ok, me gustaría que desarrollen más sobre esto, digamos, todo es bienvenido. Vamos a seguir haciendo encuestas al respecto. Vamos a seguir haciendo encuestas. Hay ideas todavía planteadas, pero de repente si una semana me llega por ahí que quieren saber más, desarrollen sobre Sandbox o desarrollen de cómo escribo una aventura ploteada, bueno, entonces... podemos hacerlo. Claro, exacto. Me parece que hay material para rato y lo único que necesitamos es saber más, digamos, qué es lo que quieren escuchar. Exactamente. Sí. Pero bueno, hemos llegado al final, después de un capítulo extenso e interesante. Sí. Al final del día... Solo estamos construyendo castillos en el aire casi, che, la voy a cagar. Bueno, yo la dije bien, vos la dije mal. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.